Un video que muestra la trágica muerte de un menor de edad indocumentado que estaba recluido en una celda de cuidados médicos de la patrulla fronteriza reviva nuevamente el debate del tema migratorio. De esto hablaremos esta noche, pero antes les dejo la nota del día. Un video divulgado por el medio estadounidense ProPublica muestra cómo murió Carlos Gregorio Hernández Vázquez, un migrante guatemalteco de 16 años. En el video se puede observar cómo Carlos aparece caminando dentro de la celda en la cual ha sido hacinado luego de ser detenido por agentes fronterizos. Se ve cómo se acuesta en un banco de cemento. El adolescente se aleja de la visión de la cámara y luego cuando reaparece se desploma boca abajo. Permanece inmóvil por 10 minutos. Luego se levanta y camina hacia el baño, donde colapsa de nuevo. Se mueve y dobla las piernas hasta que las estira y deja de moverse. En la celda se puede ver cómo otro joven duerme en otra de las bancas, cubierto por el aluminio que les dan como sábana. El video se interrumpe a la 1:47 de la mañana y se reinicia 4 horas después, según el análisis de ProPublica. A las 6:06 de la mañana se levanta el otro joven migrante con el cual Carlos compartía la celda, y es él quien lo revisa y hace el llamado a los guardias. Hernández murió sin cuidados médicos en una celda de la patrulla fronteriza. El reporte oficial no coincide con algunos hechos. Una enfermera practicante chequeó a Carlos, que estaría enfermo de gripe y presentaba 39 grados de temperatura. El reporte recomendó chequeos cada 2 horas y eventualmente el traslado a una emergencia si empeoraba su estado de salud. Sin embargo, los guardias lo aislaron y los chequeos no se habrían dado respecto a la recomendación médica, ya que pasó 4 horas tirado en el suelo del baño, donde murió, hasta que su propio compañero de celda se percató de lo ocurrido. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Terminamos esta semana con la etiqueta SF Migrantes y nuevamente los ojos están puestos en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos por la noticia trágica de la muerte del joven Carlos Hernández, el de Cubulco, Baja Verapaz, y las circunstancias en las que murió, no solo el que nos invitan a reflexionar sobre el fenómeno de la migración, sino también las acciones que está tomando tanto la administración del presidente Donald Trump allá en la Unión Americana, como las decisiones que está tomando también la actual administración del todavía presidente Jimmy Morales. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Migrantes. Para profundizar en este tema tenemos en el estudio por este lado a Pedro Pablo Solares, experto en migración. ¿Qué tal, Pedro Pablo? ¿Cómo está? Hola, Ben, buenas noches. Por este lado nos acompaña Rodrigo Ramacini, él es integrante de Jóvenes por Guatemala. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Comencemos con este fenómeno y esta noticia que ha marcado titulares en diferentes medios este día. Era un video que nos muestra los momentos de zozobra, esa agonía de un joven guatemalteco indocumentado que en un centro de detención de migrantes allá en Estados Unidos pierde la vida. Pedro Pablo, ¿cómo podemos comenzar a analizar esta noticia como un hecho específico y qué nos dice todo el fenómeno migratorio y cómo ha evolucionado desde aquellas trágicas noticias también de menores que mueren en su intento por llegar a Estados Unidos? Claro, buenas noches. Bueno, pues yo creo que lo más importante aquí para resaltar es la diferencia que existe entre la verdad que están publicando los medios periodísticos, especialmente en Estados Unidos, sobre lo que sucede con estos migrantes y lo que nos están diciendo tanto el gobierno de Estados Unidos como lo que nos está diciendo el gobierno de Guatemala. Carlos Hernández, un chico de Cubulco, Baja Verapaz, que sale hacia Estados Unidos en el mes de mayo, me parece, y que de repente sale la noticia con que es el sexto menor de edad que muere en custodia de la CBP, la patrulla fronteriza. Y el día de hoy se revela que, el día de ayer, perdón, una agencia de investigación en Nueva York que se llama ProPublica publica que tuvo acceso a los videos de las cámaras de seguridad del centro de detención donde estaba retenido. Dicho sea de paso, un centro especializado para el cuidado o la cuarentena de migrantes que fueron capturados pero que estaban enfermos.
y se mira trágicamente unas imágenes verdaderamente espeluznantes en las cuales un compatriota nuestro de 16 años agoniza, pero lo más dramático del asunto, creo yo, Ben, es que nos refleja las condiciones bajo las cuales son cuidados, entre comillas, las personas enfermas de nuestra nacionalidad. Planchas de acero para enfermos. No perdamos de atención que es un centro especializado para personas que están enfermas. No son personas detenidas, digamos, que gozan de buena salud, sino que están bajo supuestos cuidados especiales. Médicos. Y una celda cerrada, sin acceso a poder salir hacia donde están las personas que supuestamente están cuidando de ellos, una plancha de concreto y aquellas hojas de metal, aquellas hojas de aluminio que vemos en las hieleras a subtemperaturas, no sabemos a qué temperatura está obviamente de las imágenes de la cámara. Se mira cómo el chico desde la 1 de la mañana está revolcándose en su plancha de acero y luego llega a agonizar hasta el lugar donde termina muriendo, que es acostado a la par del inodoro de esa celda. Dramático para finalizar esta intervención, como sabemos que un mes después, la canciller Jovel va en compañía del ministro Degenhardt y de la primera dama, la señora Patricia de Morales, precisamente a McAllen, Texas, muy cerca del centro donde murió este chico, y avala, creo yo, con sus palabras, los cuidados que supuestamente ella considera favorables para nuestros connacionales que están dando en la patrulla fronteriza. En la noticia del fallecimiento de este joven, luego el video que ya lo describía muy bien Pedro Pablo y la nota al inicio del programa nos muestran, bueno, un cuidado médico que no estaba a la altura de la dignidad de una persona y que también nos pone el debate de los riesgos que corren muchos de los jóvenes que buscan un mejor futuro en Guatemala. Y la pregunta es, y es la pregunta de fondo que siempre nos hacemos, ¿por qué estamos permitiendo que jóvenes salgan de nuestras fronteras en busca de un buen futuro, de un futuro prometedor que no se les está ofreciendo aquí en Guatemala? Buenas noches. Primero que nada, pues es preocupante la noticia, es verdaderamente preocupante que un joven de 16 años se enfrente a esas condiciones de vida que no son en absoluto dignas. Estamos permitiendo de que se vayan, estamos fallando como sociedad, está fallando el gobierno en no garantizar a las personas las condiciones adecuadas para que puedan vivir de una manera digna acá. Sufren violencia, las pandillas están presentes en las comunidades, hay pobreza, hay falta de empleo para los jóvenes, no hay suficiente acceso a empleo, a educación, a servicios básicos. Y es ahí cuando estamos fallando y vemos el resultado en que jóvenes de 16 años, inclusive menores a ellos, están partiendo a Estados Unidos, pues enfrentando condiciones que pudieran ser verdaderamente problemáticas, el hecho de que pudieran ser objeto a hechos delictivos como trata de personas, jóvenes que se enfrentan, que tienen que pasar en un desierto en condiciones deplorables, que incluso mueren para antes de llegar, y cuando llegan a Estados Unidos se enfrentan a una condición que también es muy difícil. El hecho de que tengan que pasar esas condiciones, pues no se le desea a nadie. Es preocupante que como sociedad no nos estemos dando cuenta y tengamos que llegar a estos extremos de ver como un joven de 16 años pues clama ayuda dentro de una celda y muere al final de cuentas después de ciertas horas de que tiene condiciones de vida que son bastante malas. Entonces como sociedad estamos fallando el hecho de no hacer algo, primero para hacer que estas personas, estos jóvenes no tengan las garantías aquí en Guatemala y tengan que ir a Estados Unidos, y segundo, no darle la protección a estos connacionales que se encuentran allá después de la frontera. La administración Donald Trump está, en las puertas de una elección y el tema migratorio va a ser un tema que va a salir en la palestra electoral. Esto nos augura malas noticias para la política migratoria. ¿Se va a endurecer más? ¿Estas imágenes van a caer en saco roto, Pedro Pablo? Lamentablemente el pronóstico no es bueno para las personas que viajan hacia Estados Unidos o los que ya viven allá, que no hay que olvidar que es aproximadamente un quinto o una sexta parte de la población nacional. Sin ninguna duda, el presidente Donald Trump, en un momento muy temprano de su carrera política, encontró que había una insatisfacción muy grande por parte de un electorado estadounidense que podía de alguna forma señalarse hacia esa persona migrante centroamericana que estaba llegando hacia muchos condados, especialmente en algunos de los estados más republicanos que han votado tradicionalmente por ese partido en Estados Unidos. Y lo dramático del asunto, o lo preocupante del asunto, es que pareciera ser que cada vez que hay un evento dramático como este,
el electorado que vota por Donald Trump se enciende. Es decir, este es un electorado que quiere ver sangre. Posiblemente no estamos hablando de resultados definitivos. Definitivamente no estamos hablando de que la población migrante esté disminuyendo en Estados Unidos, más bien está creciendo. No estamos hablando de que sean medidas reales que vayan a cumplir con las promesas del presidente Trump, que hablaba de expulsar a los migrantes indocumentados de Estados Unidos. Lo que interpretamos más bien son medidas que podrían caer en un corte populista, que podrían caber dentro de la imagen de un tuit, que podrían satisfacer a ese migrante, a ese votante no informado, que mira en esa sangre de ese chico muerto en la celda, o de, por ejemplo, aquella connacional que murió abatida por un oficial de la frontera, también una imagen que responde a sus intereses. Es decir, podemos estar de cara a un año en el cual ver sangre va a ser un objetivo que le va a redituar positivamente, ya sea de manera intencionada o no, al presidente Donald Trump. Ahora, ¿se han disminuido las personas que buscan cruzar la frontera ante esa sangre, ante esa rigidez y mano dura que quiere aplicar la administración Trump? Al contrario, si nosotros vemos el flujo de migración desde la óptica que podemos ver, que son las capturas en frontera, vemos que a partir de 2015 hay un aumento exponencial de personas que viajaron hacia Estados Unidos y que voluntariamente se entregaron a las patrullas fronterizas, aduciendo miedo de regresar al país. Por eso, algunas de las cifras, por ejemplo, que seguramente Rodrigo nos va a compartir, sobre jóvenes deportados, pueden estar indicando algún subregistro, toda vez que muchas de las personas menores de edad que ya viajaron no retornaron al país porque se acogieron a algunas de las medidas humanitarias y de protección que el sistema complejo legal de Estados Unidos tiene. ¿Qué nos dice el hecho de que estas medidas populistas, como las mencionaba Pedro Pablo, de endurecer las leyes migratorias, endurecer el discurso en contra de los migrantes, no ha hecho mella para que los jóvenes dejen de intentar y arriesgarse a cruzar la frontera y llegar al suelo americano? ¿Qué tan malas están las condiciones en Guatemala para que no haya un disuasivo de quedarse? Bueno, vemos que los números son bastante grandes, como mencionaban aquí mi compañero. Son alrededor de 45,000 detenidos en la frontera, de los cuales alrededor de 37,000 son de 15 a 35 años, que ya pasa un poco de ser jóvenes, pero sigue siendo un número que se acerca bastante. Una población que podría estar activamente económica acá en Guatemala. Así es. Y las condiciones aquí en Guatemala, bueno, si vemos que son tantas personas que se dirigen allá en Estados Unidos, pues tratando de buscar una mejor vida, podemos ver que aquí hay violencia, que aquí hay falta de acceso a oportunidades, tanto como empleo, como educación, salud. Vemos que hay mucha presencia de pandillas en las comunidades, que hace que las personas, al ver que no tienen otra posibilidad aquí en Guatemala, o así lo piensan ellos, o las familias, o no pueden mantener a su propia familia, los hace pues a tomar un viaje arriesgando inclusive su vida, pues pasando la frontera buscando una mejor realidad. También se mencionaba el tema de las medidas estas, como mencionaba el presidente Trump, la construcción del muro, que más que ayudar, pues no benefició a la población estadounidense, porque vemos cómo con esos datos que se muestran, el flujo migratorio aumentó y comenzaron a implementar otro tipo de medidas como el acuerdo del tercer país seguro, intentando que estas personas que pasaban la frontera fueran retornadas al país de origen. ¿Por qué crees tú, Rodrigo, que tiene éxito este discurso populista antimigrante cuando en los números, en el papel, en los datos objetivos, pareciera que no se está disminuyendo el número de personas que quieren llegar a Estados Unidos? Parece ser un discurso más dirigido a la población estadounidense que cree que estas personas pues, le quitan el empleo o que quitan las oportunidades para los estadounidenses, pero no es un discurso tan dirigido para nuestros connacionales que al momento de verse en circunstancias o situaciones de violencia, poca acceso a empleo, a educación, presencia de pandillas en sus comunidades, pues deciden tomar ese viaje o esa difícil decisión de poder emprender este viaje, inclusive con el hecho que puedan morir en el camino o enfrentarse a situaciones difíciles o pobreza en Estados Unidos,
Y es un discurso que no está dirigido aquí en Guatemala, con las condiciones que se viven, violencia y otras que mencionaba, pues nuestros connacionales pues prefieren emprender este viaje que el hecho de sufrir esas condiciones que pudieran sufrir en el viaje. Hablando de las razones que empujan a un joven o a menores de edad incluso de arriesgar su vida para llegar a la Unión Americana, hablábamos, Pedro Pablo, en otro programa de mucho lo que se habla entre las familias que tienen familiares allá en la Unión Americana y de cómo a veces esas historias de éxito económico son las que empujan a los jóvenes a decir: Guatemala no es el lugar donde puedo prosperar, sino Estados Unidos, porque a mi vecino, a los miembros de las comunidades, les ha resultado, les ha beneficiado económicamente. Vamos a la pausa y seguimos hablando de este fenómeno y también de un punto controversial que no sabemos finalmente cómo se va a implementar este acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala para acoger a estas personas que solicitan asilo. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Migrantes. Pedro Pablo lo decía antes del corte, muchas veces las comunicaciones que se tienen entre las comunidades donde hay familiares que están en la Unión Americana y que pues se traduce en una prosperidad, llamémoslo así, económica, es lo que también permite que estos jóvenes tomen la decisión de abandonar nuestro país. No hay ninguna duda de que existen dos escenarios totalmente distintos. Uno, el que podemos ver las personas que tenemos acceso a las noticias, las personas que tenemos acceso al Twitter de Donald Trump, las personas... La cifra de los deportados, sí, que nos dice que va aumentando cada vez. O también. Incluso las personas que nos ven el día de hoy en la televisión. Y otra realidad totalmente distinta, que es la que se mira, por ejemplo, en la aldea Chesh de Aguacatán, ¿no? Huehuetenango. Estoy hablando de un lugar cualquiera de Guatemala, de los que expulsan migración, y en los cuales, si tú te paras en una de las montañas, vas a ver, qué sé yo, 100 casas en la aldea, o 120 casas, la mitad de ellas, condiciones totalmente precarias. Estamos hablando de paredes de madera, techo de lámina y suelo de tierra. Pero la otra mitad de las casas son casas de migración. Estamos hablando de paredes de bloc, piso cerámico y otras condiciones totalmente diferentes. Estamos hablando de prosperidad versus no pobreza, sino miseria. Y en ese escenario vemos a una familia en la cual, por ejemplo, uno de los miembros se fue hace 6 meses a Estados Unidos y ya está enviando $300 mensuales. La persona que vive en esa aldea y que mira que la esposa del que se fue hace 6 meses ya está recibiendo ese dinero, también se quiere ir el día de hoy. Y hay poco que se puede hacer para poder ocultar esa verdad, que no hay las noticias de las amenazas, los tweets, las leyes no aplican en estos lugares. Más bien es la comunidad misma la que le está diciendo a cada uno de sus miembros dónde está el futuro. El futuro, un futuro que en muchos casos, de hecho, no es un problema del día de hoy, sino que es algo que se imaginó hace mucho tiempo. Yo tengo una alegoría que he estado mencionando últimamente, y es que muchos de nosotros fuimos a la universidad, ¿no? Y tal vez cuando nuestras madres, no estábamos todavía en la panza de nuestras madres, ella decía, bueno, mi hijo algún día, cuando llegue el día, va a ir a la universidad. No olvidemos que en Huehuetenango, en Quiché, en San Marcos, niños que nacieron hace 15 años, cuando todavía estaban en el vientre de sus madres, por el ideario que existe la migración en esos lugares, esas madres estaban sobándose la panza diciendo, mi hijo un día cuando la haga, dentro de 15 o 16 años, y pueda ir a Estados Unidos. Ese es el tipo de futuro que se mira en esos lugares. ¿Qué está pasando entonces en la alternativa? ¿O no estamos ofreciendo una alternativa que ofrezca o permita que, por ejemplo, esos jóvenes puedan tener un ingreso económico, como mencionaba Pedro Pablo, de unos $300? Eso no existe en Guatemala, menos en esas comunidades en donde los servicios básicos incluso no están, no son una moneda corriente, sino es algo que se tiene que ir a buscar a kilómetros de distancia. El agua, a veces no hay electricidad, y cuando hay electricidad, esta a veces se encarece. ¿Qué les estamos diciendo a esos jóvenes? No les estamos dando ninguna alternativa para que se queden. Así es, hay un dato bastante preocupante que salió recientemente, que de 170,000
jóvenes que se están graduando del colegio, únicamente se están abriendo 10.000 plazas para que estos puedan trabajar. Esto pensando que estos 170.000 fueron las personas que culminaron el colegio, sin pensar todas las personas que se fueron quedando rezagadas, tuvieron que pues, desistir del hecho de tener que estudiar en el colegio por el tema de la economía familiar. No estamos dándole las condiciones de vida adecuadas a estos jóvenes, pues ni las más básicas, acceso a agua, acceso a educación, a salud, mucho menos el acceso a un trabajo digno donde puedan obtener un salario digno para poder apoyar a su familia. Entonces la única alternativa que les está quedando a estos jóvenes es, bueno, como bien mencionaban, el tema de que ven reflejado en ese sueño americano de querer cruzar la frontera y pues conseguir unas condiciones de vida mejores a las que tienen. La única alternativa que les estamos dando o lo que les está mandando el mensaje el Estado es decirles, bueno, aquí no van a tener las condiciones adecuadas para vivir, no van a tener los accesos a servicios, aunque estudien van a tener dificultad para encontrar trabajo. Entonces lo único que les queda a estas personas al momento de pensar que tienen que comer y que tienen que vivir es cruzar la frontera buscando una mejor oportunidad. Ya lo decía Pedro Pablo, lo reafirma Rodrigo, no hay alternativas, pero hay ejemplos que arrastran, que son lo de estas comunidades, y se han echado a andar campañas para evitar la migración, para un disuasivo en la migración. Han habido invitaciones, han existido también donde se muestran todos los tipos de riesgos que se cruza el migrante, el tema del coyotaje, como ya hay una estructura criminal que se aprovecha de estas personas, pero nada de esto ha funcionado para detener ese flujo de migrantes. Hace unos meses conocimos este convenio, cooperación, acuerdo, le llaman de una forma un día, luego le llaman de otra al siguiente, se le conoció como tercer país seguro, ahora tiene otro nombre, pero en fin, pareciera que es la última estrategia para tratar de manejar este tema. ¿Lo están haciendo bien o no va a funcionar como las estrategias anteriores? Yo tengo el presentimiento de que este acuerdo, la vamos a llamar de tercer país seguro porque eso es lo que últimamente es, va a tener cierta repercusión por fin en una estrategia que ha tenido Estados Unidos desde hace mucho tiempo, incluso antes de que asumiera la presidencia el presidente Trump, que es disuadir a que más personas sigan yendo en estas proporciones desde Centroamérica. Y es que el problema que tenían ellos es que no podían deportar por las leyes de asilo a todas las personas que llegaban a la frontera. Hace 10 años, todas las personas recordamos que un migrante estaba acostumbrado a llegar a la frontera y tratar de pasar desapercibido el desierto, por eso tanta muerte en el desierto, hasta llegar el coyote a llevarlo al lugar de su destino final. Hace varios años ya las redes de tráfico de personas se dieron cuenta de que podían ofrecer un producto diferente. Y ese producto ya no es enviar al guatemalteco desde su comunidad hasta, por ejemplo, la ciudad de Boston, donde está su familia, sino llevarlo únicamente a la frontera de México y decirle, entrégate a la policía y aduce que tienes miedo. Esto lo que causó fue una sobresaturación del sistema migratorio que ya estaba entampado en Estados Unidos, un incentivo perverso, como lo calificaron los estadounidenses, de que más personas iban a querer llegar y más se iba a saturar el sistema migratorio, y por tanto encontraron de una forma perversamente genial una forma de quitarse la responsabilidad de acoger a aquellas personas que llegan diciendo que tienen miedo, de regresar a sus comunidades, no creyéndole a ninguno de estos, estableciendo un tercer país donde mientras dura el proceso de asilo tengan la posibilidad de esperar. Obviamente Guatemala no es un país seguro, pero ojo, Estados Unidos y los gobiernos de Estados Unidos y de Guatemala lo saben. La intención real de este acuerdo es no tener a los migrantes o a los refugiados, a los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperando allá en Estados Unidos, sino mandarlos tan cerca de su casa como lo es Guatemala, de Honduras y El Salvador, y en tan malas condiciones que la mayoría de ellos opte por regresar a sus países de origen. Estas personas que llegaron a solicitar asilo, algunos, en las últimas semanas, es una muestra de cómo va a ser ese flujo y de las decisiones que van a tomar las personas que dicen, bueno, mejor me regreso a mi país. Esa es una pregunta que sería muy preocupante que lo sea. Vamos a ver, el día de ayer o antier, ya no recuerdo, vinieron 3. 3, ajá. De ellos, 1 se quedó. Eso quiere decir una tercera parte. Y solo para poner un ejemplo,
Esta figura de que no esperen adentro de Estados Unidos no es la primera que trata el gobierno de Estados Unidos. La ciudad de Matamoros hay desde inicios de este año, Matamoros, México, una ciudad fronteriza, hay un centro, ese sí es prácticamente un campo de concentración donde donde enviaron a los centroamericanos a esperar los procesos de asilo. Y del mes de enero, ya no recuerdo si fue al mes de agosto, creo yo, se acumularon 60,000 personas. Digamos que por proporción la mitad de ellos sean guatemaltecos y la otra mitad sea de hondureños y salvadoreños, estaríamos hablando aproximadamente de 30,000 personas salvadoreñas y hondureñas esperando en Matamoros. Podríamos pensar que ese es el objetivo, ese es el público objetivo que quieren enviar ya no a México, sino que a Guatemala de regreso. Y si estamos hablando de 30,000 personas, y si estamos comparándolo con 1/3 de las personas que el día de ayer decidió quedarse aquí, podríamos estar especulando de que las personas que tengan que quedarse en Guatemala podrían ser números de 3 cifras. Ojo, en el mismo momento en el cual el gobierno de Guatemala no ha comprado una cama, no ha puesto en presupuesto la compra de un sándwich para que ni una persona se quede ni siquiera una noche. El acuerdo de tercer país seguro, como se conoce, o acuerdo de solicitud de asilo, ha abierto muchos debates sobre la capacidad que tiene el gobierno de Guatemala de poder acoger a todas esas personas, el tipo de ayuda que va a tener de parte de Estados Unidos en la implementación de este acuerdo. Pero también queda en el aire la pregunta, bueno, si ya de por sí Guatemala es un país que no ofrece alternativas para los jóvenes, que no ofrece condiciones para su desarrollo, ¿qué estamos haciendo nosotros recibiendo solicitantes de asilo y si vamos a tener la capacidad de por lo menos garantizar la seguridad de esas personas? Primero comenzar diciendo que fue verdaderamente preocupante la forma en cómo se suscribió este acuerdo con una total secretividad de que no se sabía ni qué se estaba firmando en Estados Unidos. Inclusive el día de hoy hay ciertas autoridades electas que aún mencionan que no han tenido acceso a ese acuerdo para ver la forma en cómo se va a implementar ni qué contempla el acuerdo, el cambio de nombre de uno a otro. Es verdaderamente preocupante. Y lo segundo, el tema de lo que incluye, porque el tercer país seguro es una figura que está contemplada en ciertos convenios internacionales. Sin embargo, sí menciona dentro de esos convenios que el país receptor de estas personas que están pidiendo asilo y son trasladadas al tercer país, se les debe garantizar el acceso a vivienda, el acceso a trabajo, educación, salud, entre otras. Vemos cómo los guatemaltecos están teniendo que emigrar e irse a otro país porque no encuentran justamente esas condiciones que se les debería de garantizar a las personas que vamos a recibir. Entonces hay un gran problema ahí, no podemos garantizar ni siquiera a nuestros jóvenes el hecho de acceso a empleo, salud, seguridad, vivienda, educación, y estamos comprometiéndonos internacionalmente a garantizarlo a terceras personas. ¿Qué pasa ahí? Tenemos compromisos internacionales suscritos en convenios de respeto a ciertos derechos humanos, como es el acceso a la educación, salud, y el momento que no podamos cumplir y tengamos a 60,000 personas o más personas o menos metidas en un lugar sin acceso a educación, sin acceso a condiciones de vida digna, pues la responsabilidad va a caer sobre nosotros y no sobre Estados Unidos. Y ahí es donde queda el problema. No podemos asegurar esas condiciones para los guatemaltecos, menos lo vamos a poder hacer para personas que vamos a recibir. Y aquí se viene otro problema que si las cosas no se hacen bien se puede complicar para el Estado guatemalteco. Denuncias de violaciones de derechos humanos porque están en suelo chapín. Esto es algo que incluso tiene que poner oídos la administración entrante del presidente electo Alejandro Yamatei. Un presidente que ha manifestado, como bien dice Rodrigo, que no le han dado acceso a la información, no solo de este acuerdo, sino que todo lo referente a la cartera de gobernación, que según lo ha declarado, ha sido el ministerio que no ha participado en el proceso de transición, cosa que es extremadamente preocupante toda vez que la seguridad de los guatemaltecos y de las personas que viven y que están en Guatemala está en juego. Una de estos, pues obviamente las personas que retornen, los solicitantes de asilo, que retornen o que sean enviados a Guatemala. Pero no solamente ellos, sino también la población guatemalteca, que obviamente pedimos del gobierno condiciones de seguridad. Como que ha habido toda una estructura, una estrategia en el Ministerio de Gobernación de hacer las cosas sin responder a los intereses de la población guatemalteca. Eso a pesar de que el mandato constitucional
del gobierno es responder a esta población guatemalteca. Las medidas no tienen ningún sentido. El retroceso que ha existido, por ejemplo, en la tecnificación de la policía. La noticia que trascendió hace pocos días de que adentro del centro de retornados, donde regresan las personas deportadas desde Estados Unidos, existía una unidad de la policía que verificaba precisamente si entraba alguien con antecedentes policiales al país. La desmantelaron. Se pregunta uno con qué fin, ¿a quién? ¿Será que no de casualidad va a venir alguna persona beneficiada o algún prófugo de alto perfil en uno de estos aviones y mágicamente ya no existe una unidad que estaba funcionando bien y que podía apresar no solo a personas de alto perfil, sino también, por ejemplo, alguna persona que haya ido a Estados Unidos para poderse escabullir de la ley porque había delinquido, un asesino, un violador, un abusador familiar? Yo veo claramente que esos elementos que no responden a los intereses de la población guatemalteca, más, como mencionaba Rodrigo, el hecho de que todos estos acuerdos y los actos se hacen en secreto, prácticamente. El acuerdo, la canciller toma la decisión de decir públicamente que no lo va a publicar en el diario oficial porque ya se está implementando. Estamos hablando de un gobierno que abiertamente le está diciendo a usted, ciudadano, yo no estoy trabajando para usted. Bueno, vamos al corte, regresamos con más de este tema. Regresamos con más de Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Migrantes. Estamos hablando sobre el tema migratorio, el fenómeno de la migración, como también algunas medidas que toman autoridades estadounidenses e incluso nacionales no han desincentivado este deseo de abandonar Guatemala por un mejor futuro, aunque el camino sea arriesgado. Decíamos en el corte, estas lagunas, estos vacíos que tiene el acuerdo de tercer país seguro, la información que no se sabe, los datos que no se tienen claros de si se va a implementar de una forma u otra. Y hay un punto que tampoco se ha terminado de aclarar. El Congreso de la República tiene que decir, tiene materia que decir en este punto, en este tema. Ya la canciller Jovel decía, se está implementando el acuerdo, pero ¿no tendrían los parlamentarios que opinar al respecto, Rodrigo? Definitivamente. Regresamos al tema de que este acuerdo se firmó con esa secretividad que no debió haber sido así. Se interpusieron varios amparos en contra del acuerdo, inclusive la Corte de Constitucionalidad dijo que antes de la implementación debía haberse aprobado este acuerdo por el Congreso. Sin embargo, vemos como ya vieron 4 personas, si no estoy mal, 4 hondureños, de los cuales 3 se regresaron a su país. Y ya vemos un salvadoreño, creo. Un salvadoreño. Y ya vemos cómo se está implementando este acuerdo sin siquiera saber qué es lo que contiene el acuerdo o la forma en cómo se va a implementar, cómo se va a garantizar el acceso a esas condiciones de vida dignas para estas personas. Simplemente las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobernación decidieron comenzar a recibir a las personas asiladas que pidieron asilo en Estados Unidos sin nosotros saber por qué, cómo lo van a hacer o sin darle esa pauta al Congreso para que pudiera intervenir y aprobar o no aprobar el acuerdo del tercer país seguro. Ya estamos a un mes de que finalice la administración del presidente Morales, unos días más del mes creo, y también van a asumir nuevas autoridades en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor canciller designado, Pedro Brolo. ¿Qué recomendaciones se le hacen a él en este tema de un acuerdo migratorio que pareciera ser una baza caliente para la siguiente administración? Bueno, primero garantizar la vida de las personas que de Guatemala deciden ir a Estados Unidos. Eso sería lo primero. El tema, no podemos permitir ya más el tema de que jóvenes mueran en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos, sin siquiera poder entrar. Garantizar esas condiciones de vida que toda persona debería tener. El tema del acuerdo del tercer país seguro, primero que sea público para toda la población, saber en qué como población nos estamos metiendo, no es una cosa únicamente del gobierno o de ciertas autoridades, sino es algo que pues, afecta al final de cuentas a toda la población, cómo se va a garantizar esas condiciones o el acceso a ciertos servicios para las personas que van a venir. Principalmente sería eso, y que se revise si este acuerdo es beneficioso para el país.
No puede ser que este acuerdo haya sido firmado con coacción del gobierno estadounidense, como bien lo mencionaban, que si no firmamos el acuerdo, entonces se iban a poner impuestos en las remesas o se iban a subir ciertos aranceles. Entonces vemos cómo ahí no hay cierta gobernabilidad de parte de nuestras autoridades, primero en hacer todo esto secreto y después no poder garantizar que el acuerdo sea bien cumplido. A mí me gustaría agregar ahí un asunto, y es que yo creo que un reto muy importante también para el canciller designado es que la Cancillería tome el tema. Porque lo que hizo la Cancillería dirigida por la canciller Jovel fue abstraerse de manejar un asunto que es de materia internacional. Si ustedes se dan cuenta, cuando le preguntamos a Cancillería qué contiene este acuerdo, Cancillería ahora dice no es materia de nuestra competencia porque es un acuerdo bilateral entre el Ministerio de Gobernación y el Departamento de Seguridad Interna. Es decir, se abstrajeron de la obligación otra vez constitucional de poder administrar la política internacional y pasaron esto, que es un asunto de interés nacional, hacia un mero acuerdo de cooperación interinstitucional. Y esto significa que el tema de los migrantes tiene que recibir un giro de 180 grados para la siguiente administración. ¿Y cómo, Pedro Pablo? Porque ese es el reto. Bueno, definitivamente la respuesta directa a eso, Ben, es Guatemala necesita tener una posición de país que responda a los intereses de los guatemaltecos. Y eso es para poder cambiar, darle un giro 180 grados de la política que tomó el gobierno del presidente Morales, que ojo, yo creo que no fue que perdiera en la negociación contra la primera potencia del mundo, lo cual ya de por sí es un reto muy grande, sino más bien yo veía un gobierno del presidente Morales alineado al pensamiento más antimigratorio, al pensamiento más racista, al pensamiento xenófobo de la población más antimigrante y más antilatina que hay en Estados Unidos. Es decir, un presidente Morales que no está trabajando para la población guatemalteca, sino que está casi que saltando, como que brincando, levantando la mano queriendo para que quedar lo vean, bien. para que lo vean, ¿no? Recordemos que cuando se dio esto de la firma del ministro cuando se dio la firma del ministro Degenhardt, hubo un intento, un conato por parte del presidente Morales una semana anterior de él mismo ser el que iba a firmar. Y manifestó con cierto enojo a los medios de comunicación que le habían impedido los ex cancilleres en la acción de amparo el haber podido llegar. Y señalaba él que el objetivo histórico que se iba a lograr era que el presidente de Guatemala estuviera en la oficina oval con el presidente Trump, como que si de por sí eso fuera un logro. Firmando un acuerdo que dejaría muy en mal al país. Va en contra de los intereses de los guatemaltecos. Cuando hablamos del balance del tema migratorio y cuál ha sido la forma, cómo se ha manejado este tema, la pregunta es, ¿esta administración queda debiéndole a los migrantes, muchos de los migrantes que incluso durante la campaña del candidato Morales eran personas que abogaban porque lo veían cercano? La hermana del presidente Morales es migrante. Imaginemos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el balance del gobierno del presidente Morales respecto al tema migratorio? No habría que ir muy lejos con el análisis, solo habría que ver lo que pasó con este joven de 16 años que murió en la frontera intentando entrar a Estados Unidos, para ver que este gobierno le quedó debiendo a los migrantes o a las personas que intentaron cruzar la frontera. Vimos una desatención total y no fue el primer caso, no fue el único caso en esta administración de personas que se vieron en condiciones deplorables estando allá en Estados Unidos en celdas. Salían fotos inclusive de 30 personas metidas en una celda donde cabían 15 personas, todas paradas o haciendo turnos para dormir. Es bastante preocupante y vemos cómo tal vez esta administración pues, se hizo de la vista gorda, por así decirlo, con estas personas que estaban allá en condiciones de vida muy malas, y tampoco ayudó a estas personas que vemos, los datos lo reflejan, las deportaciones que vienen para Guatemala, de no garantizar el acceso a una vida digna de las personas de acá, obligándolas a tenerse que ir a Estados Unidos. Ya me imagino cuál va a ser la respuesta, Pedro Pablo, pero ¿qué balance hacemos del trabajo
de la administración Morales respecto al tema migratorio. ¿Viste algún momento en donde sí quisieron tomar algún liderazgo regional en este tema o siempre se mantuvieron en la retaguardia o, como mencionabas, alineados a los intereses de los americanos? Bueno, ahorita que termina la administración del presidente Morales, creo que sí es importante en el tema migratorio hacer una separación de dos momentos. Un momento que estuvo bajo la dirección del canciller Carlos Raúl Morales, y luego en agosto de 2017 que se da el giro de la política exterior hacia un objetivo único que es en contra de la permanencia de la CICIG en Guatemala y que toma posesión la canciller Jovel. Durante la primera de las etapas, el canciller Morales le da una importancia, creo yo, bastante grande en el tema administrativo de atención a los migrantes. Invierte, por ejemplo, en la necesidad de ampliar la red consular. Consulados. Sí, modifica y moderniza algunos servicios como la emisión de pasaportes, o por lo menos empieza a hablar del asunto pidiendo un poco más de fondos. Y una segunda parte en la cual ya toma la canciller Jovel, en la cual le dan la espalda por completo a la población migrante. Sin embargo, sí creo que es importante resaltar que tanto en el primer periodo como en el segundo periodo vemos una Cancillería que no tuvo ninguna intención de dar ningún tipo de oposición o ni siquiera ponerse de contraparte a las propuestas que venían por parte de Estados Unidos. En la primera etapa, representadas por el señor John Kelly, que en ese momento trabajaba bajo la administración del presidente Obama, y que se miraba como un aliado, digamos, en el tema migratorio por parte de la Cancillería guatemalteca, pero que después fuimos a ver que realmente su corazón lo tenía más del otro lado, ¿no? Un John Kelly que después toma la administración del gabinete del presidente Trump en la Casa Blanca y que hoy en día lo tenemos como parte de la junta directiva de una de las empresas que se benefician de centros de deportación en Estados Unidos. Es decir, una persona que definitivamente fue muy ingenuo, creo yo, por parte de nuestra diplomacia, verlo como un aliado en nuestros intereses de desarrollo y cuidado de migrantes. Pedro Pablo, ¿cómo has visto el actuar de los otros países de la región? Vemos a un México ahora con Andrés Manuel López Obrador que en momentos está cercano a Trump, hay momentos en donde tienen algunos distanciamientos verbales, y un Nayib Bukele, un Juan Orlando Hernández que tienen diferentes formas de dirigirse a un mismo problema, que es el tema migratorio, y que pareciera que es diferente la forma como se acercan a como lo ha hecho el presidente Morales. Bueno, en el caso del presidente López Obrador, creo que sí vimos ese cambio de lo que prometía con respecto a lo que termina haciendo, y posiblemente ahí tenemos que meter dentro de la ecuación ese poder económico y diplomático y político que tiene Estados Unidos, no solo en la región, sino en el mundo, ¿no? Un presidente López Obrador que está empezando nuevamente a colaborar con Estados Unidos para hacer tapón de la migración centroamericana, así como lo hizo el gobierno de México en los años del presidente Obama. Esto no es un asunto de Trump, es un asunto de una política de país que ha tenido Estados Unidos y que posiblemente incluso se vio interrumpida en los primeros años de Trump. Posiblemente, estoy especulando, por la aproximación tan agresiva que tuvo Trump en contra de México, que no se había dado cuenta posiblemente que era su aliado número uno para contener la No era tanto el enemigo ahí, sino no, era el que amigo, iba a ser el muro real. Ya era el muro que empezó a instalar el presidente Obama. Y en el caso de los presidentes centroamericanos, creo que sí tenemos que hacer una gran diferencia de cómo ellos responden o qué creen que tienen que responder a su población, porque tanto el caso de Honduras como de El Salvador, ellos tienen el elemento del TPS, y el TPS es la prioridad número uno en el imaginario del hondureño y el salvadoreño en especial a la hora de las políticas migratorias, y de alguna forma se están beneficiando de que el sistema de cortes de Estados Unidos amplió los permisos de trabajo en Estados Unidos, y ahora son réditos políticos que especialmente el presidente Bukele está diciendo: hey, miren, yo lo logré. Logré un TPS extensión que sea solo un año. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el fenómeno también que caracterizó estos últimos tiempos de los migrantes, las caravanas, aquellas imágenes de cientos de personas cruzando el puente El Suchiate, que después fueron utilizadas por el presidente Trump para decir: cuidado, nos están invadiendo. Volvemos con ese tema.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Migrantes. Decía antes del corte, una de las imágenes más memorables de los últimos años en el tema migratorio han sido estas famosas caravanas que en un inicio comenzaron en Honduras y que tuvieron momentos donde cientos de personas se aglomeraban cruzando la frontera sur de México y Guatemala. Lo decía antes del corte, aquellas imágenes en donde los migrantes cruzaban el puente del río Suchiate. El fenómeno de las caravanas luego se utilizó en el discurso de la campaña electoral del midterm en Estados Unidos y bueno, los demócratas y los republicanos ambos utilizaron estas imágenes para decir y referirse al tema migratorio. Al día de hoy, estas crisis de las caravanas ¿se han terminado o crees que van a haber más caravanas en los próximos meses, próximos años, siempre por el tema de la crisis de seguridad y económica que viven los países? Bueno, han habido bastantes, podemos hablar inclusive hasta de 5 caravanas, podemos mencionarlas. No quita el hecho de que puedan haber muchas más, el tema de que las razones por las que las personas han decidido migrar a Estados Unidos no han cesado. Entonces pueden que sigan pues, yéndose de forma individual o en forma de caravana a esas personas, pero hay que tener en cuenta de que estas condiciones de vida de estos países, hablemos de Honduras, Guatemala y El Salvador, pues siguen iguales. No ha habido un cambio en decir, bueno, las personas están yendo a Estados Unidos, están sufriendo condiciones de vida deplorables, entonces comencemos a cambiar aquí, comencemos a darles acceso a servicios básicos, a educación, a empleo. No ha habido eso por parte de los gobiernos de hagamos un cambio por estas personas, lo que podría ocasionar que siga habiendo un flujo migratorio bastante alto de personas individuales a través de los coyotes, a través de forma individual, o bien con las caravanas, que eso fue el punto tal vez máximo en el hecho de decir, bueno, cientos de personas iban juntas con el intento de poder pasar la frontera. Siempre hubo un señalamiento de las caravanas, intencionadas o no, legítimas o no, espontáneas o no. ¿Cuál es la postura que ustedes, qué es lo que ustedes vieron de este fenómeno? Bueno, podríamos hablar que tal vez es algo, si lo vemos en el tema de que estas personas no han tenido las condiciones de vida necesarias para poder desarrollarse como personas dentro de sus comunidades, el hecho de, hablamos inclusive que no pueden tener acceso a comida o acceso a un techo, acceso a trabajo, podríamos decir que esto podría ser normal. El tema de decir, bueno, las personas están sufriendo ciertas condiciones de vida. O sea, hay un porqué de este éxodo, digamos. Sí, definitivamente la región centroamericana no brinda a la población ni siquiera las necesidades básicas, el hecho de poder tener educación de calidad o tener acceso a educación y después el acceso a un empleo. Y como decíamos al principio del programa, ven cómo otras personas buscando ese sueño americano han podido salir adelante, pues tiene cierta normalidad el hecho que las personas digan, bueno, busquemos la forma en cómo atravesamos la frontera en caravana o de forma individual y vamos para allá. Regreso a la pregunta. La controversia de las caravanas fueron siempre la legitimidad que tenían y los efectos positivos o negativos que tuvieron posteriori estos fenómenos. Sí, yo no puedo dejar de decir que para poder dar una opinión sobre si fueron movimientos espontáneos o si fueron más bien manipulados o incluso organizados, tendría que entrar a un área de especulación que no tenemos la información. Yo dudo que alguien realmente tenga toda la información necesaria de esto. Pero lo que sí podemos concluir, creo yo, de manera asertiva es que, uno, las personas que se sumaron a esas caravanas, hicieron un acto de una manifestación ya política, ¿no? Están diciendo... El fenómeno ya existía de las personas que se iban, pero sí fue político el hecho de... Es una manifestación política, ¿no? Están las diciendo, juntas. no me estoy escondiendo, no hay condiciones donde vivo y aquí voy. Esa es una manifestación política, es de mucha gente espontánea que no se había dado antes. Pero un segundo elemento que creo que es importantísimo resaltar es el hecho de que aparentemente cada vez que hay una de estas crisis viene como respuesta una implementación de una política estadounidense que tiene efectos sobre el área. Recordemos en el 2014 se da aquella famosa crisis de los niños migrantes no acompañados que sobresaturaron la frontera sur de Estados Unidos, que dicho sea de paso, los padres escalabriñanos de la red de casas de las casas de los migrantes decían, bueno, sí, siguen pasando niños, pero no más de lo que pasaban antes. Una especulación otra vez de que fue una crisis creada que tuvo como respuesta inmediata de parte de la administración del presidente Obama
2 programas. Uno en México, el Plan Frontera Sur, por medio del cual le dieron plata a las autoridades de México para contener la migración centroamericana, y el famoso Plan Alianza para la Prosperidad, que ofrecía aquí oportunidades de desarrollo, pero que estas no se vieron tan priorizadas como se vieron priorizadas los elementos de seguridad y de institucionalidad. Entonces, después de esas caravanas, ¿qué vemos? Terceros países seguros. De alguna forma, las crisis, no sé si son creadas por Estados Unidos o no, pero lo que sí es evidente es que después de estas crisis viene un plan que pone un pie nuevamente sobre la región, que viene con uniforme rojo, blanco y azul. Para ir cerrando este tema que vemos a diario, la semana pasada hay vuelos de retornados, y la pregunta que se hacían muchas de las personas que regresaban con sus familiares era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué nos toca? Hay 2 alternativas: o nos quedamos en Guatemala a tratar de pasarla, o nos arriesgamos para regresar. ¿Qué estamos haciendo para recibir a todos estos retornados, que al parecer va a ser un número que va a seguir llegando a nuestro país? Hablamos más de 80,000 en 2019, en lo que va de 2019 veremos si esas cifras suman todavía más. Es irónico el hecho de pensar que inclusive algunos coyotes, como se ven en una publicidad que es pública, el hecho que dicen, bueno, denme 100,000 quetzales y tienen 3 oportunidades para pasar. No estamos creando las condiciones necesarias aquí en Guatemala para que estas personas pues se fueron y cuando regresen pues puedan encontrar una oportunidad para poder desarrollarse y desenvolverse como persona aquí. Se van a Estados Unidos, tienen que regresan en las mismas condiciones, no estamos dándoles empleo, educación a los niños, empleo a los jóvenes, acceso a educación y a salud a la población en general. Entonces lo único que les queda a estas personas es volver a intentar, y hemos visto cómo eso ha sido recurrente en algunas personas, el hecho de volver a intentar a irse otra vez porque no les queda otra cosa más que intentar cruzar la frontera buscando su sueño americano. Pero entonces no hay forma de romper el círculo de regresan y nos vamos nuevamente, más la deuda que tienen muchas veces con el coyote. Sí, habría que atacar la raíz del problema. No es tanto el tema de la migración, sino el tema de por qué están migrando. El tema de creemos las condiciones necesarias aquí en Guatemala para que esas personas no tengan la necesidad de irse. Que los niños menores no acompañados tengan que buscar el futuro en Estados Unidos, sino crear las condiciones aquí en Guatemala, que tengan acceso a educación de calidad, que tengan la oportunidad de, después de desarrollarse en el espacio educativo, poder acceder a un empleo digno, con un salario digno, el hecho de poder acceder a agua, salud, condiciones básicas que generan una vida digna. Pero si no podemos atacar, o si no atacamos esa raíz del problema, pues eso va a ser un círculo de que aunque pongan tercer país seguro, aunque pongan muro, la gente va a seguir yéndose porque no tienen oportunidad acá. Los retornados son un tema que también está pendiente, Pedro Pablo, y que pareciera no se aborda con la seriedad del caso por las autoridades del gobierno. El gobierno definitivamente toma la actitud con los deportados de barrer la basura abajo de la alfombra. El único programa que existe por parte del gobierno central para los deportados es el transporte que les regalan de la zona 13 de la Fuerza Aérea hacia la terminal. Y en el caso de los de Huehuetenango, los mandan les pagan el bus para ir hacia Huehuetenango, es decir, los invisibilizan. Guatemala no tiene ni siquiera, como decía yo, una cama para un migrante retornado. Los que se encargan de ellos son los padres escalabrinanos de la red de casas del migrante. Entonces, Guatemala no tiene ningún interés más que esconder una realidad que yo dudo que pueda ser atacada ni siquiera invirtiendo en desarrollo en un corto plazo. Estamos hablando de que Guatemala está en los peores índices de todos los temas de desarrollo humano de la región, y esto con el agravante de que estamos hasta abajo en la tabla de igualdad. Quiere decir que los lugares de donde está yéndose la gente son las peores condiciones del continente, y estamos a 2 fronteras de una de las economías más grandes, si no la más grande de todo el mundo. ¿Cómo vamos a parar esto? Estamos perdiendo una generación de jóvenes si no hacemos algo, Pedro Pablo. Yo creo que la hemos perdido ya. No sé si estoy entre el realismo y el cinismo, pero creo que para hablar de desarrollo, para no perder a estas generaciones, vamos 30 o 40 años tarde. El mensaje que damos a la audiencia
que tienen incluso familiares en Estados Unidos, o aquellos jóvenes que están pensando en abandonar las fronteras. Pareciera que no hay una alternativa de desarrollo en el país, que no hay un recambio incluso en las autoridades y en los liderazgos para plantearse retos diferentes que puedan proveer a la juventud alguna alternativa de desarrollo. Bueno, la juventud, como mencionaba Pedro Pablo, enfrenta una grave situación. Hablamos inclusive de un bono demográfico de que va a ser un boom para la economía guatemalteca. Sin embargo, yo me quedo con las dos ideas de que no estamos dando ni educación a los jóvenes, ni estamos dando acceso a empleo. Sin esas dos cosas tan básicas, pues obviando el tema de todos los servicios básicos que deben tener una persona, el tema si no damos educación de calidad, maestros que enseñen lo que tengan que enseñar, un currículum bueno, instalaciones, mobiliario que pueda permitir que los jóvenes aprendan habilidades para poder desarrollarse como personas, y después la oportunidad y la creación de empleos para que estas personas puedan desarrollarse y desenvolverse como personas, pues vamos a perder más generaciones pues, todo el tiempo que nos estamos tardando en no hacerlo. Este tiempo se nos está agotando para las generaciones futuras y volvemos al tema inicial de este programa. Ese video en donde vimos cómo este joven Carlos se enferma, no es atendido, pierde la vida y no sabemos qué más casos como este puede suceder. ¿Cancillería debería pronunciarse de una forma más contundente por este tipo de ejemplos que estamos viendo? Pues la Cancillería digna de un país digno, sí. La Cancillería de la señora Jovel, definitivamente sabemos que en lugar de hacerlo va a tratar de continuar ocultándolo para un aliado político estratégico que tienen ellos, que es la Casa Blanca. Y por eso es que creo que es importante traer esto a colación para el próximo gobierno. Son dos realmente enfoques los que tenemos que tener. No hay que perder de vista lo que hablamos de invertir en educación, en vivienda, en empleo, pero recordemos que las áreas de donde proviene la mayoría de los migrantes son áreas hoy afectadas por las sequías, por el cambio climático. Estamos hablando de gente que está perdiendo las cosechas, no tienen ni siquiera qué comer. Estamos hablando de gente desnutrida en sus primeros años de nutrición, gente que ya no tiene la capacidad de poder recuperar el desarrollo que necesitaban de sus cerebros para poder tener una oportunidad de empleo en caso de que el empleo llegue. Entonces, una brecha muy grande que se tiene que atender a futuro, pero el segundo elemento que el presidente Yamatei tiene que tomar en cuenta si responde a los intereses de la población guatemalteca es una agenda para el hoy. Y el hoy es que tenemos entre 3 y 4 millones de personas en Estados Unidos que tienen necesidad de una representación diplomática y que hay toda una generación de población en Guatemala que necesita ir a Estados Unidos a trabajar y cuya mano de obra es requerida y es valiosa en Estados Unidos. Esa posición diplomática debe ir de la mano de una visión más a mediano y largo plazo como lo es el desarrollo. ¿Se puede tener una relación de David contra Goliat para hablarle a la Cancillería? Aquí en Guatemala creo que una de las grandes fortalezas es el hecho de que tenemos la verdad, creo yo, de nuestro lado. No es muy difícil ir a Panzós, Alta Verapaz y ver la miseria que se está atravesando, ver la pérdida de las cosechas, ver la gente que no tiene una oportunidad de comer, no digamos de desarrollarse. Entonces la exposición de la verdad dentro del cual, a pesar de lo que digan algunos políticos, medios como este o medios de comunicación tienen una labor importantísima de llevar esas realidades que está viviendo la población afectada en el tema de la migración, tanto aquí a nivel nacional como hacia Estados Unidos. Creo que los medios de comunicación en Estados Unidos que envían también periodistas y corresponsales aquí a estos países tienen la responsabilidad de enseñarle al público estadounidense que va a votar el año entrante lo dramático de la situación y cuán dramático se pone cuando llega alguien con ideas impulsivas y que quiere enseñar sangre a la Casa Blanca. Finalicemos acá con un mensaje, Rodrigo. Para poder entender el tema del migratorio, lo hemos hablado en los otros bloques, se habla de la realidad y de la miseria en la que viven cientos de guatemaltecos y de familias guatemaltecas. Un mensaje para las autoridades que entrarán ya el 14 de enero con mucho ánimo, esperemos, pero que también
con los pies en la tierra de qué es lo que van a hacer para nuestros migrantes. Yo me quedo con un mensaje bastante corto. El primero, lo que he repetido a lo largo del programa, ha sido un poco repetitivo, pero el tema de crear las condiciones adecuadas para las personas que viven acá, para no verse en la necesidad de tenerse que cruzar la frontera, el hecho de servicios básicos y, como repito, educación y trabajo, que es bastante importante. El tema de centrarse en esas dos cosas. Y un mensaje para las autoridades sería el tema de, si bien Estados Unidos puede que nos tenga contra la espada de la pared, como lo decían las autoridades, de que nos iban a poner impuestos sobre las remesas o que nos iban a aumentar aranceles, cuando hablamos de la vida de las personas, cuando hablamos del pan de las personas, su techo, su vestimenta, cuando vemos las situaciones de cómo, de las circunstancias en las que se encuentran jóvenes de 16 años en la frontera, no podemos escatimar y pasa a un segundo plano lo político. Primero debe ser la dignidad de las personas, el tema de cómo viven y garantizarles la vida y las condiciones adecuadas para vivir, y lo político debe quedar a un lado. Bueno, hemos llegado así al final de esta hora del análisis de esta noticia trágica. Esperemos no ver más ejemplos como este. Ojalá las autoridades atiendan este tema y las autoridades norteamericanas también atiendan este tema con la seriedad del caso. Y lamentamos pues la muerte de este joven en una celda de cuidados médicos, que es lo más triste. Muchísimas gracias, Rodrigo, Pedro Gracias. Pablo, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.